que iban a ser 2 horarios, ¿no? Y al final... Claro, dejamos este. Claro. Así que bueno, lo grabamos y lo subo a YouTube y bueno, la gente que lo está mirando por YouTube es una manera de seguirlo. Así que comento un poco rápidamente al principio todo lo que es lo que vamos a pedir, lo que vamos a esperar, así ya nos queda un poco pensado. La idea concretamente, como estamos a fin de año, es tratar de hacer una experiencia áulica que posiblemente les va a tocar de repaso, pero que les va a servir seguramente para pensar el año que viene una manera de encararlo de otra manera al uso del celular en el aula. ¿Bien? Lo que vamos a pedir, o lo que pedimos es, este encuentro vamos a tratar de hacerlo intensivo, tratando de combinar cosas que por ahí en otro colegio le dimos con más tiempo, pero bueno, en los tiempos que nos tocaron, a mí un poco me recomendaron de la escuela 6 que viniera, que era muy útil para trabajarlo, así que la idea es, sobre todo lo que pedimos es una experiencia áulica. O sea que la aprobación básicamente va a tener que ver con llenar una planillita un poco contándonos sus experiencias, aunque sea mínima, y grabando un video en la cual ustedes cuenten un poco la explicación. La idea es como ir conciliando todas las experiencias y dejar un video con todos los colegios que participaron y contando las experiencias que se dieron. ¿Bien? Vamos con algunas cuestiones que seguramente les van a servir, son de utilidad, del uso del celular concreto a ustedes, pero en principio una de las cuestiones interesantes que se da con el uso de la tecnología en la actualidad, de la TIC, es la idea de cambiar el eje, ¿no? La idea de, ya no es esta idea más vertical de que el docente te enseña a usar determinada aplicación, sino que la idea es poder aprender haciendo, usando las tecnologías y tal vez cediendo el lugar o siendo más horizontales. Tal vez nuestros alumnos saben hacer cosas que nosotros no sabemos y un poco la tecnología se aprende de esta manera en la actualidad, ¿sí? O sea, googleando, preguntando. Lo más importante, de mi impresión, en las tecnologías en la actualidad es saber qué puedo hacer, ¿no? Cuando uno sabe lo que puede hacer con determinada herramienta, lo que hace es activar una práctica y esa práctica es ver cómo resolver esos problemas. Bien, en principio vamos por ese lado. Empecemos con algunas cosas sencillas del cuidado del celular que seguramente no saben y que a algunos les genera horror, pero que son interesantes saber. En principio tiene que ver con el cuidado del celular. O sea, generalmente no se hace, pero es importante que sepan que los celulares cada un tiempo determinado, 6 meses, a veces menos, a veces un poquito más, hay que volverlos a fábrica. ¿Sí? Volverlos a cero. Como ese reseteado famoso que Sí, la foto de vuelta, sí, lo pones a fábrica, vas a configuración y depende del celular o la marca, pero vas a restauración de... Sí. ¿Cuál es la cosa importante que tienen que saber? La pantalla, ¿viste? Si no te deja escribir, no te deja... Claro, empieza a cargarse de configuración. Digamos, sí, si quieren, ¿Lo podemos vayan ir buscándolo. haciendo? No, pero no lo hagan todavía porque les voy a explicar por qué. No, pero para hacer eso, obviamente, había un síntoma antes que era, yo me compraba un celular de estos Smart, entonces te decía, ¿tenés cuenta de Gmail? No, decías vos. Yo no sé nada, entonces te lo creaba el mismo chico que te vendía el celular y vos te olvidabas la clave y todo. Sí, tal cual. Hay que saber la dirección de Gmail, porque la dirección de Gmail lo que te permite es recuperar tus contactos. Y además te reinstala los programas que vos tenías, lo que hace es borrarte todo lo que... Claro. No sabíamos que teníamos te borra todas las... Hoy nos dimos cuenta porque la profe nos enseñó. Bueno, claro. Hay que asegurarse de saber cuál es la clave que uno tiene en su cuenta de Gmail, por esto, ¿no? Porque uno, o sea, para hacer este recovery, esta vuelta a fábrica, esta configuración de fábrica, si quieren fíjense dónde lo encuentran. Gastón, y si vos no te acordás la clave, ¿hay forma de recuperarla? Mirá, tratar de recuperarla y si no la podés recuperar te creas otra cuenta, le sumás al teléfono esa cuenta, le pones sincronizar esa cuenta y después borrar, después sí es el recovery. Depende de qué celular tengas, pero generalmente está en copia de seguridad. ¿En seguridad? Seguridad. Acá, esto sería. Fíjate, a ver, fíjate, si es un Moto G me parece que no está ahí, pero... definir una cuenta de respaldo está en este. Vos vas ahí, ¿Y dónde estaba configuración de fábrica, tac, lo clavás. Ajá, sí, pero ¿dónde ¿Dónde llegué? Sí. Definir una cuenta de respaldo. Ajá. Configurate, no lo voy a hacer yo, porque muestro. Y de ahí te restablecer el dispositivo. ¿Sí?
Sí. Porque si lo haces ahora, ¿qué pasa? ¿Se pierde todo? Sí, lo tenés muerto, sí. Ah, me Claro, por ahí se Ah, perdió. Ese otro es, Ah, no, también este es tengo Samsung. desbloqueado. Es Samsung. De Samsung. También. Si lo haces ahora, ¿qué pasa? No. ¿Se pierde toda información? Ahora te digo, falta como explicarte una cosita Dale. más. Mucho porque son Falta como explicar una cosita más. Configuración. ¿Dónde fuiste? Mira el mío. Busqué ajuste. Acá, ajuste. Ya morí. Es lo mismo. No, pero no puedo usar. A ver dónde está este. Copia, realizar copia de seguridad. Sí. Vas abajo, establecer valores predeterminados. Y ahí volvés a hacer. Sí, es el tuyo no ok. igual. No Seguro. dice entonces. Es Sí. diferente a lo que dice. Dice distinto, pero es la misma pero es lo función. mismo. ¿Sí? Para que saber. Bien, lo Dale. que sucede con esto, cuando vos lo restableces, es que volvés a tener celular nuevo. ¿Sí? El funcionamiento y la velocidad es el mismo. Dijimos entonces, para que funcionen bien hay que restablecerlo cada tanto. Para eso necesitamos la cuenta de Yahoo, De de Gmail. Gmail, Gmail. saber cuál es en principio, porque te la va a pedir cuando vos lo restaures. Claro. Al ponerla, lleva media hora hacerlo. Después por ahí alguna cosa siempre te comes porque nos pasa todo que, no había guardado tal cosa, no había tal cosa, pero bueno, el celular vuelve a ser importante. La otra cosa para tener en cuenta es la idea de guardar todo en la nube. Hay que empezar a acostumbrarse a guardar todo en la nube. Ella nos contaba Ah, sí, hoy, yo yo decía, ¿qué es la nube? ¿Qué? Porque no Eso la lo nube dije es de Google. Bueno, O sea, la nube son... Viniste a un lugar donde no sabemos nada de nada. No, Ella me dijo, no, perdón, está pasando en todos No, lados. estamos igual. ¿Bien? ¿Viste? Está pasando en todos Yo lados. recuerdo la Guardar foto. en la nube, guardarlo, digamos, en una cuenta que está justamente en internet. Hay distintos programas, cada cual utiliza el que le parece mejor. Yo, por ejemplo, utilizo los Drive, el Google Drive o el Google Photo. Claro. Uno para fotos, el otro para... Perdón, profe. Lo utilizamos con Sacol. ¿Es donde guardan Sacol usted? Sí, Está bien, pero... Pasa que ahí estamos directamente. Porque acá las notas, todos los profes suben a... Bueno, lo importante de eso es que esto, cuando uno hace un recovery, está todo. Y está todo sincronizado con tu computadora, con tu tablet, con tu celular. ¿Bien? O sea, eso es lo importante de Y mandar todo con todo. esa cuenta de Gmail. Sí. Todo está conectado, ¿no? Y si utilizas Google, es todo Gmail. Gmail, Sí. sí. En ese caso sí, Ujú. es la misma cuenta para todo. Bien. Si utilizas, por ejemplo, el Google Fotos y el Google Drive. Algunos utilizan Dropbox y está bien también. Lo importante es empezar a guardar todo en la nube. Ujú. ¿Sí? Esas son como las dos cosas del primer cuidado básico del celular. Esto yo lo aprendí con los mismos alumnos en algún momento. Porque los alumnos a veces lo hacen cada 15 días, porque le pegan una baqueteada importante al celular. O por el hecho de no tener mucha memoria, no tener un Bueno, celular. es lo que, por ejemplo, me pasa a mí ahora. No me actualiza nada porque no tengo memoria. Bueno, esto es importante, estas dos cosas. Para lo que sería nuestro proyecto, yo siempre recomiendo la idea de tener el Adobe Acrobat, porque permite, sigo en el mismo tema, ¿no? Hacer tu biblioteca virtual. O sea, en un momento si no tiene el Adobe, te pregunta guardar en la nube. Entonces vos te generas una cuenta con la misma casilla que vos venís trabajando y tú te vas guardando tu biblioteca virtual. Y esto es muy interesante porque leer no es solamente leer, sino tener un plan de lectura. Entonces uno puede ir generando su plan de lectura. Digo, un alumno tal vez en una clase de biología se lleva un libro que va a leer tal vez 5, 6, 10 años después. El tema de tener la biblioteca es importante. ¿Sí? Un proyecto de lectura supone también una recomendación. Digamos, generalmente mucha gente no lee, y no me refiero a los chicos, sino a toda una comunidad, porque no sabe qué leer. ¿Sí? Tal vez si uno estuviese en una comunidad en la cual me recomiendan un libro y yo lo voy guardando y voy como sumando el deseo de otro que dice, este libro lo tenés que leer, es para vos, qué sé yo, hace que uno tenga, entonces esa idea de construir una biblioteca es muy importante. Por eso yo recomiendo este programa que varios me recomiendan la nube, porque último que digo de esto, está bueno para guardar cada cosa en su lugar. Pero la foto en Google Foto, en el Drive para ir documentos, y libros tal vez, o PDFs, en esta cuenta de... ¿Y qué tipo de archivos se pueden guardar en esa PDF. biblioteca? Solo PDF. En el Adobe, estamos hablando, Sí. en el Acrobat Adobe. Ajá. En los otros puedes guardar lo que sea, desde video a
Claro. La nube es como un... Internet. sí, pero es Eso como sí, un gran... pero yo me ¿viste? refería a... Vos vas guardando diferentes... Digo, yo soy de música, o sea, rara vez utilizo texto. O sea, sí PDF o en otras cosas, ¿no? Pero digo, quizá hay otro tipo de archivo, otras extensiones que sí las puedo utilizar y... Sí, no, se puede guardar cualquier cosa. Cualquier cosa, bien. Cualquier cosa se puede guardar. Partituras, libros de música. Yo tengo libros Claro. de partituras, libros de música. Así que bueno, eso en principio eso. Bien, eso con el cuidado del celular. Vamos con la experiencia que tuvieron con las lecturas, con los libritos que le envié. ¿Pudieron leer alguno? ¿Pudieron mirarlo? Yo lo pude abrirlo? abrir, no lo leí. Bien. Lo pude abrir. ¿Y qué te pareció? ¿Pudiste No, calcularlo sí, bien? lo que pasa que, o sea, lo puedo abrir desde el teléfono, o sea, con la incomodidad que genera leer un texto desde el teléfono. Pero nada más que eso, digamos, fue toda mi experiencia. Igual no sé si se dieron cuenta, pero leer en computadora era más difícil, ¿no? El celular tiene esa virtud de que es más parecido a un libro. Sí, porque lo vas pasando. Porque lo vas más moviendo, fácil, te lo sí. llevas a cualquier lado, lo que sea, ya estás en un consultorio, Claro. sacas un libro, cosa que la computadora Cambia tenía la la pantalla pantalla también que- que era más invasiva, la posición nuestra no era la más cómoda. O sea, si bien no funcionó del todo la lectura digital que pasaba con el proyecto Corrector de Igualdad, que a veces leer era más complicado, el celular da la impresión de que sí cumple más esta función de poder leer más cómodamente. ¿Sí? ¿Alguien pudo leer algo, pegar un vistacito a alguno de los libros? Yo, bueno, me dio la opción, como yo ya tengo la cuenta de Gmail, Sí. tengo el Drive con cosas que guardo, me dio la opción de guardarlo, me dio la opción de seleccionar algunas cosas, lo que yo quería era seleccionar y dejarlo seleccionado y eso no lo pude hacer, no sé si Bien, me ahora lo lo vamos a permite. probar. Está. No, Porque nosotros quería ir leyendo e ir como seleccionando En cosas que me PDF parecían no podés, o sea, únicamente podés en Todo. Word. Claro, vos sabés que no puedo, por ejemplo, subrayar algo, ¿viste? Bien. Cuando estás leyendo en Vamos. PDF es importante, pero no... Vamos a aclarar alguna cosa. Vamos a intentar hacer una experiencia modelo de 10-15 minutos acá entre nosotros. Vamos a tratar de leer el librito Leer en Comunidad de Cassiani y van a tratar de comentar en el grupo que tenemos cosas. Por ejemplo, cortar y pegar una parte del texto, grabar un audio sobre lo que están leyendo. Bien, vamos a hacerlo cortito, pero vamos a tratar de justamente generar esta experiencia del uso No de me celular. deja ni entrar. ¿No te dejan entrar? ¿Cuál dijiste? Perdón. Leer en comunidad. Desde la comunidad. Desde la comunidad. Yo el que había Bueno, leído entonces tenés es que- el del libro. Divino. Daniel Casano. Leer. Mirá vos. Antes que te vayas me decís para reclamar. Porque hay muchísimas cosas para guardar. Bien. Bueno, fíjate si puedes entrar al WhatsApp, donde están los libros. Ahí, por ejemplo, yo lo seleccioné. Perfecto. Cuando vos lo seleccionás, tenés copiar ahí. Ah, ¿Lo ves? Sí. No tenés igual el Adobe que te permite subrayar Ah. pero sí te permite copiar. el Bien. Adobe lo Lo va- descargás, lo es descargo. gratis. Y cuando el Adobe te va a aparecer la opción. Cuando vos hagas esto, te va a aparecer la opción si querés copiar por subrayar. Está, ¿Sí? está. Ahí lo tenés, por ejemplo, El copiado. Ah, sí, que es leer. Bien. ¿Sí? Ese es. Ahí está. Listo, ya lo tenés. No, ¿Cómo hago para seleccionar una parte del Mirá. Pero voy ahí. Vamos a hacerlo. Para seleccionar sobre una palabra Sí. y te va a aparecer las lengüetas. Pasa que acá no se- Bien. Bien, y la lengüeta vos la ajustás, Ah, perfecto. ¿sí? Sí, Ahí tenés la opción copiar. Esta. Exactamente, ¿sí? Bien. Fíjate a ver qué parte querés seleccionar. Vos seleccionas lo que querés seleccionar, por ejemplo, ahí apretando y te aparece la lengüetita esa y lo vas extendiendo Ajá. hasta lo que vos Hasta querés, lo que todo lo que quieras. querés marcar. Bien.
sé por qué no me sale. Ahí voy, te ayudo. Mirá. Me sale una sola palabra. Tienes que ir arrastrando. Pegar. Sí, eso es. Y pues te copié una sola. Vamos a ver de nuevo. A ver, volvamos para al documento. Acá estaba. ¿Qué cosa? Vamos a ir a seleccionar. Era desde acá. Otra vez. Y ahora sí lo queremos. Perfecto. Ahí está. Fíjate de pararte siempre sobre la lengüeta. Estabas como poniéndote. Ah, está bien. Ahí. Ahí. Y bien sobre eso. Ok. Ah, está ahí. Ahora vamos. Copiar. Dejar el auto. ¿Cómo? Retomamos mal, por eso. Sí. A ver, de leer. Sí, hasta el punto. Que explicaba lo que era leer. Hasta texto. Hasta etcétera ahí. A ver si le toqué. Ahí está. Copiar. Ahora vas a para atrás. Tiene que salir perfecto. Ahí. ¿Soltás? No. Más fuerte. Pegar. Ahora sí. Ah, bien. A ver, vamos a probar. Gastón, mira, yo Bien. acá seleccioné, Sí. pongo copiar. Sí. Ahora vas a la cuenta. Ah, ese es el tema, que no tengo A WhatsApp. a WhatsApp. Ahí. Ahora por apretás. ¿Acá? Sí. No, lo dejas apretado un cachitito, acá. como un segundito y soltás. Ahí está, pegar. Ah, mira. Listo. El Adobe Qué que lo bueno. busco en Google y Sí. después lo bajo. Sí, si quieres anda bajándolo. Y ahora lo envías y está enviado al grupo. ¿Bien? Bien. Adobe así se escribe, ¿no? Sí. Sí. Adobe Acrobat. Pero igual te van a aparecer varios seguramente. Acrobat con... Acá está. ¿Así cualquiera? No. Sí. Adobe Acrobat Reader Android. Ahí está. Ah, pero lo estás buscando en el Google. No, buscarlo en el Play Store. Ah, en el Play Store. Por ahí te lo lleva igual de una, pero es más. Es más... Yo ya copié, mira, pero no me sale el... No puedo encontrar el WhatsApp. El WhatsApp. Claro, el grupo nuestro, curso. ¿Cómo lo busco? Y tenés que ir a Ah, me WhatsApp. tengo que ir a WhatsApp. Claro. Ah, y ahí pego. Claro. Ok. Adobe Reader este. Sí. Perfecto. Ahí lo tenés. Bien, instalar. Ahora vamos a mostrarlo a la cámara. En Adobe Reader. ¿Ese que le bajaste recién? Sí. Perfecto. Ah, qué jugo. Pero fíjate si le pusimos bajar porque me parece que. ¿Instalar? Sí. No se puede instalar, no hay espacio suficiente. Bueno, Está bien, eso es lo que está pasando. listo. Bueno, Bueno, sí, eso voy es a hacer esa cuando bajes limpieza. las cosas. Está bien. ¿Acá qué me dice? Que está Sí, igual esperando. tengo un montón de programas que tengo ahí que no... ¿Cómo ¿Qué? lo bajó? No, lo bajó por. ¿Lo bajó? Ah, Lo tenés en. en Adobe. Sí, ¿Está bien? sí, genial. Pero bajé el otro, el de uno de Borges, Sí, Ese. perfecto. Perfecto, pero tenés en Gozo ahí, en la nube. en la nube, genial. Gastón, mira, porque Qué bueno para hacer con los quise chicos, bajar sí. el Adobe, ¿viste? Sí, Wi-Fi y datos, o sea, tengo todo como activado. Sin embargo, Cargando. Seleccioné acá. me dice... y porque tenés no están dando ni Wi-Fi acá. Posiblemente. Bien. ¿Sí? Seleccionado este. No te están dando bien el Wi-Fi. Bien. Y este lo guardo. Bueno, ahí está la carga de pila. Para atrás lo busco. Exacto. Todos ahí, Perfecto. Perfecto. así que... Bueno,
vamos a seguir un poquito avanzando, con ya aprendieron un poco entre ustedes, enseñándose cómo hacer un par de cosas. Voy a recomendar algunos programitas más y seguimos con la parte teórica de lectura, que es tal vez el otro eje, ¿no? Porque en realidad el proyecto supone como 3 partes, o como 3 cuestiones dando vuelta. Por un lado, es trabajar el celular como un medio, el libro como concepto en algún punto, y por último la comunidad como práctica, ¿no? Volver a pensar la comunidad, la lectura como una práctica que es fundamental habilitar a nuestros alumnos. Y en este sentido, me voy para este lado de lo teórico, después volvemos al otro liceo del programa. Cassiani, que es el texto que estaban leyendo ustedes, hablaba. Cassiani, ese texto es muy importante porque atraviesa todo el diseño curricular para todas las áreas. Entonces, él supone 3 paradigmas de lectura. Un paradigma, si quieren, premoderno, casi medieval, que es el que todavía mantenemos en la primaria, que consiste o define leer como poner en voz alta el silencio del texto. Y ese es un gran problema que tenemos muchas veces cuando llegamos a la secundaria, que nuestros alumnos a veces están primarizados en ese sentido y todavía estamos como tratando de resolver esos problemas. Y obviamente leer bien no es decir en voz alta lo que dice en silencio el texto. Bien, si eso no lo tenemos resuelto, insistir por ese lado no va a ser un poco lo que va a activar la lectura. Bien, porque leer va mucho más allá de eso. El segundo paradigma es el paradigma moderno, que hablaba de habilidades, de competencia. El problema, según Cassiani, de esta manera de concebirlo, es que supone que la gente tiene o no tiene, casi como si fuese una cuestión de ser, ¿no? Y en realidad, tal vez lo que pasa es que nuestros alumnos esas competencias no tienen prácticas donde aprender esas competencias. Entonces ahí aparece el paradigma sociocultural y esta idea de poder enfrentar a nuestros alumnos a prácticas comunitarias que les permitan justamente generar el aprendizaje de la lectura. Vamos con un ejemplo concreto. Un alumno que no sabe escribir una monografía es porque nunca escribe ninguna. No es que sabe o no sabe. Si yo le bajo el contenido teórico, que tiene una monografía, esto tiene esto, eso no es una práctica. ¿Bien? Y muchas veces nuestras prácticas de lectura están muy alejadas de la realidad. Supongamos lo siguiente. Uno cuando ve una clase a veces trabaja un fragmento. Y ese fragmento lo traduce palabra por palabra. Y cuando uno lee, no lee palabra por palabra. Quiero decir, si alguno de ustedes fue a la facultad, saben que a veces uno está horas y no entiende nada. Que forma parte de la lectura, el estar a veces sentado, tratando de entender algo y por ahí lo engancha luego a eso. ¿Sí? Y a veces tenemos que pelear contra esa angustia y esa ansiedad. Y a veces nosotros queremos resolver a nuestros alumnos esta cosa de, bueno, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Y tal vez uno de los objetivos puede ser justamente la incertidumbre entre la lectura. Piensen, suponete, yo soy de literatura, no me vas a llamar a trabajar en TIC. Cuando uno lee un clásico por primera vez, no entiende gran parte del clásico hasta que por ahí engancha. No, uno está leyendo un texto que tiene, no sé, 2500 años, como leía la Odisea, y obviamente que no va a entender. O sea, uno tiene que aprender del mismo libro a leer. Y así pasa con nuestros alumnos si leen un teorema por primera vez, ¿no? A veces la idea es tratar de enfrentar a nuestros alumnos con esas prácticas sociales. Bien, esto es interesante cuando hablamos de la idea de la comunidad. El WhatsApp tiene la particularidad en algún punto, por eso estaba pensado ahí, pero uno puede pensar cualquier comunidad. Posiblemente en el proyecto del año que viene se sumen otras comunidades. Por ejemplo, ahora existe una que se llama Wattpad, que es una comunidad como un Facebook de libros. Entonces el docente puede crear una cuenta, se llama Wattpad si les interesa. Cuando ustedes se crean una cuenta de Wattpad y suben sus libros. Entonces los alumnos de ustedes los siguen a ustedes a esa cuenta y se bajan todos los libros de ustedes. Los tienen ahí en línea. ¿Sí? O sea, entonces vemos cómo empiezan como a aparecer otras cosas que tienen que ver con esto de construir una comunidad. Ese Wattpad surgió como la idea de uno puede escribir un libro, los alumnos de ustedes podrían escribir un libro y otros seguirlo. Uno puede comunicarse con el autor o quien sube los libros. ¿Sí? Dialogar, cambiar los finales. O sea, se creó un poco para eso. Lo que tenía el Wattpad en principio era... Hay una madre que pregunta por vos. Lo que tenía en principio Wattpad eran todas novelas románticas de chicos, ¿no? Después se empezó como a ir ampliando y se empezó a poner como
más variedad de cosas. Pero bueno, eso es importante para construir comunidades. Pero la idea entonces es que ustedes utilicen alguna red y ahí está entonces uno puede pensar varias actividades que tengan que ver con eso. Por ejemplo, un problema que se resuelva de manera comunitaria, ¿sí? O que se envíe varios materiales y que los alumnos elijan uno y que a partir del diálogo o el debate puedan hacerlo. Acá hay como dos temas importantes que se discuten cuando pensamos en la idea de qué lugar ocupar los docentes, que para que ustedes lo piensen es pertenecer o no a esa comunidad. ¿Cómo pertenecer? ¿Entro al grupo? ¿No entro al grupo? Eso nosotros lo dejamos al criterio de ustedes. Yo, por ejemplo, como docente no participo del grupo. Les envío el material por Bluetooth o con un cable mini USB y dejo que ellos discutan. Me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, WhatsApp tiene una posibilidad que es enviar chat. Entonces ustedes, por ejemplo, dan un problema, ellos debaten, discuten y te envían el chat. Ese es fácil, si quieren búsquenlo. Es enviar chat a un casilla de correo. Entonces a usted queda todo el guión de lo que discutieron. ¿Sí? Sí. Yo, por ejemplo, trabajé varios proyectos así, quedan cosas buenísimas. Ellos, perdón, te lo mandan vía WhatsApp. No, te lo mandan, o sea, hay mil maneras, pero yo utilizo el enviar chat a una casilla de correo. Ah, Entonces vos le das la casilla de correo, bien. nada más. no el WhatsApp. Entonces te llega todo el guión de lo que hablaron, y si hay audios, te llegan los audios. ¿Sí? Y está buenísimo eso. Lo bueno de eso, a mí me pasó una experiencia, es que O sea, ellos forman parte de un grupo de WhatsApp. vos haces una Y vos consigna. no estás ahí. Claro, bueno, das una Vos no consigna, estás ahí. supone que yo le hubiese mandado a Luisa los materiales y yo le hubiese participado. Sí. Ustedes podrían haber discutido todo y después me enviaban el chat a mí, yo miraba el chat de lo que discutieron. Bien. ¿Sí? Ujú. Y uno utiliza eso como instancia de evaluación, de aprendizaje, de lo que El sea. envío del chat lo hace como comúnmente copiado y... No. Por eso no pregunto, pues no sé. A ver, yo tengo el mío filmando, Yo- pero alguien abra, fíjense WhatsApp, Sí, yo fíjense lo he que visto tienen, eso, pero no lo sabía usar. abran un grupo y fíjate, Ajá, buscas ¿no? Ahí está el grupo nuestro. Yo lo empecé a Más- pegar, copiar y pegar en enviar chat por correo. Enviar chat por Vos lo pones así y te va a pedir, Enviar chat por te correo. va a pedir Ah, o desde cuándo lo querés mandar y a qué casilla lo querés mandar. Qué bueno. ¿Sí? Está bueno. Sí, para. Y te queda un guión muy interesante. Perdón, pero antes vos tenés que seleccionar qué es lo que vas a... No, envía el chat. Directamente, sin... Ponele, viste, nosotros estamos en un grupo, pero él está como profesor. Sí. Lo que nosotros podemos hacer es estar en llamar un grupo de Sí. WhatsApp, que estén los alumnos que debatan, sin nosotros estar necesariamente en el grupo. Y después ese grupo, ellos, los chicos, te lo pueden enviar Yo creo que lo más por correo. Toda esa conversación, todo ese difícil, debate, lo que todo me lo envían resulta a ellos mí, por correo. yo hice el postítulo en TIC. Sí, pero sin que esté vos. Entonces, cada Vos vez mandas que tengo la material, oportunidad, mandas material por correo, utilizo entonces el ellos netbook, debaten. utilizo los Se celulares envía, para enviar algunas por cosas. Por ahí con los de terciario Toda esa me es más captura, fácil que con los de ¿ves? A la secundario. dirección de correo Eh, la tuya. Porque los de la secundario profe. es como que no Es un Vos registran estás en que el el grupo, celular en el grupo o de WhatsApp. el Te vas Facebook acá o arriba, ponete en tienen curso. una función, digamos, pedagógica, Sí. o que pueden aprender algo, o que ellos no saben. Pero vos sabés que lo empiezan, por eso Lo tiene- empiezan a entender. Sí, Pero lo sí, que pasa es sí, que sí. nosotros los docentes a veces, fíjate, Claro. el distrito es positivo. Yo a veces los hago trabajar con una ayuda de memoria para el distrito positivo, pero que miren, ellos mismos dicen, no, pero eso es mentir, eso no es estudiar. Creen que estudiar es estudiar de memoria Claro. todavía. Entonces, si vos, los docentes, seguimos como dando esa práctica y no vemos otras prácticas, o sea, obviamente que no van a ver que estudiar es debatir. ¿Sí? Si todavía seguimos pensando que es aprender de memoria. Acá le pones de Pero, y para el terciario, como es tan imposible estudiar de memoria, porque son muchos textos, la gente tiene que entender que no es saber de Yo en memoria. terciario, por ejemplo, empiezo la primera clase con un grupo de Facebook y de ahí Pato trabajo. Martino, mío, Sí, que sí. Pato Martino. Pero 69. este año me vi con la imposibilidad porque los mismos alumnos armaron un grupo de WhatsApp y las discusiones y los debates estaban en el grupo de WhatsApp. Y bueno, y ahí lo podías haber enviado. Claro. Entonces el Facebook como quedó solamente como para enviarles textos y enviarles cosas. Sí, lo Que parece. si lo puedo hacer desde acá, o sea, me corro del Facebook para hacerlo acá. Y que sí, Facebook es Pero muy viejo bueno, para los chicos. Claro. Entonces me parece bárbaro. Pero bueno, esa es la idea. O sea, yo tengo grupos enteros de secundario que entro y están todos con el celular,
y no hallo hasta, no sé, media hora después que empiecen a dejar el celular y empiecen a dejar de sacar Pero vos fotos. esto Porque bueno, porque no, como que les cuesta y les quise hacer un trabajo desde el celular y no, hubo como un rechazo. Entonces bueno, por eso me gustaba el curso, para ver bueno, igual a mí me sorprendió el uso. Cuando yo, por ejemplo, les doy una experiencia tonta. Por ejemplo, ahora que están a fin de año les puede servir una experiencia, yo les digo, tal vez uno lo que hace es hacer un glosario de la materia, en la cual vos le pedís que los que tienen, yo lo hago así, los que tienen más de 8 lo hacen por un lado, yo le digo, hagan los grupos que quieran, pero los que tienen más de 8 se juntan, los que tienen menos de 8 se juntan. Entonces les pido que hagan un glosario de la materia. Pero no que todos hagan lo mismo, porque Claro. si no es copiar, sino que uno conteste una pregunta, otra, y lo hacen por WhatsApp. Y después les queda el glosario a ellos, yo les tengo que definir, ¿no? Primero, lo más básico para que esté más o menos bien. Y quedan trabajos buenísimos y al que se lleva la materia le queda ese glosario con toda la materia. Y quedan buenísimos eso. Entonces lo que hacemos es no un trabajo tonto de que todos definan lo mismo, sino que se distribuya la tarea. Entonces uno para ahí define una cosa, otra, pero después a todos les queda Todo de todos. el glosario. ¿Sí? Eso está buenísimo, por ejemplo, para hacer así. Y cuando uno se corre y no está, es mi experiencia como docente, lo que sucede es que otro toma el papel nuestro. Otro empieza a retar, otro empieza a decir esto, nos falta esto, yo estoy haciendo todo. Bueno, está bueno eso de como delegar, hacer un pasaje hacia otro lado. Lo que ella decía, que fue muy interesante, es como tal vez nuestros docentes y nuestros alumnos están acostumbrados a que estudiar es de memoria todavía. Parece precario, pero es así. Uno quiere hacer que den una lección con un papel y piensan que no, que eso es mentir. Claro. Y obviamente cuando uno da una charla a nivel en la vida, digamos, a veces uno usa un PowerPoint y uno no está diciendo, mira, no estudió el profesor. Claro. No, está usando una polla de memoria porque el miedo escénico, una serie de cosas son importantes. Digamos, yo cuando rendí en la facultad, obviamente, por más que yo tenga facilidad para la oralidad, tenía mi hojita donde decía por dónde tenía que seguir en el tema. Iba tachando porque si no era la seguridad de que no me iba a olvidar. Cada cual lo usa para lo que sea. Yo, porque a mí me costaba un nombre, un título de un libro, que no me acuerdo ni nombre, lo anotaba. Pero bueno, cada cual anota lo que le parece que... Pero esas cosas todavía les faltan enseñar a nosotros, y es la gran deficiencia de nuestra, me parece, me hago cargo también, ¿no? De que después llegan a la facultad y nos pueden enfrentar porque si la memoria es lo único, o sea, después vos tenés que llegar a la facultad y tenés una cantidad de texto así, no podés tener memoria, no sé. Bueno, yo, por ejemplo, a mí me pasó en un grupo de tercer año que tenían las netbooks y tenía que dar un tema, nada, la clasificación de los instrumentos, que era un texto que yo les había bajado, bueno. Entonces, como tenían las netbooks, digo, bueno, quiero que con esto me hagan un cuadro, un mapa conceptual. Nadie sabía lo que era un mapa conceptual, ni siquiera... bueno, pero eso es la idea de práctica. No le hemos dado un mapa conceptual, no le hemos dado desde lo práctico, de la entonces, aprender de lo se los hice hacer desde el programa que hay en las netbooks y por grupos, y todos lo armaron. Lo más gracioso es que después, o sea, yo veía láminas que ellos hacían para historia, para otros temas, con todo el texto escrito de lo que iban a rendir, digamos, ¿no? Pero todo el texto escrito. Entonces, después que ellos aprendieron a hacer el mapa conceptual, las láminas de los siguientes temas de historia estaban todos en mapas conceptuales. O sea que con un tema que yo les di de música, que no tenía nada que ver, ellos aprendieron y aplicaron eso. Entonces, pero es una herramienta clave para crear los textos, para estudiar, porque te organiza la cabeza, porque te... Sí, bueno, pero son prácticas que uno debe continuar. Vamos a pasar ahora a decirle los criterios y seguimos charlando, reflexionando lo que dicen ustedes, de lo que esperamos de los proyectos. ¿Bien? Primero les recomiendo uno más de los programas, que uno se llama CanScam y TinyScam, que es lo mismo, es para hacer libros. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cómo bajar los libros? Bueno, el CanScam te permite hacerlo vos, sacás fotos y te dan un PDF. El CanScam o TinyScam. Y eso está muy bueno porque si vos tenés el libro... CanScam Cam de cámara. Cam Scam. Scam. Sí.
Ese es muy bueno porque te permite hacer libros vos. O, Con fotos. claro, tac, 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 haces fotos. Y te haces un libro y lo subís al grupo. Después, ¿cómo bajar libros? Les recomiendo otro más y después pasamos a los criterios. Otro programa para bajar libros que es muy bueno, que eso es más para tener en su PC más que en el celular, se llama Calibre. El Calibre te permite armar una biblioteca. ¿Calibre? Calibre. Te permite transformar los libros en distintos formatos. Perdón, sí. ella me está mencionando. Si en el celular si a vos te conviene el celular tener PDF, por ahí en la computadora, vos como docente te conviene tenerlos en otro formato. Por ejemplo, EPUB o MOBI. ¿Por qué? Porque te permite recortar un capítulo, te permite hacer cosas que después por ahí como docente te sirve eso. Claro. Entonces con el ¿Formato Calibre, cómo es? ¿Formato qué? vos por ejemplo cuando bajás el libro te conviene bajarlo en MOBI o EPUB. Que son formatos que vos después con el Calibre lo transformás a Word y recortás el capítulo que vos querés. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Eso es una herramienta. Les digo herramientas que, bueno, vuelvo a lo mismo de hoy. No necesitan hacerlo ustedes. Por ahí algunos alumnos saben hacer todas estas cosas. Sí, a veces uno tiene que ir delegando esas cosas. Pero bueno, les digo eso, el CAM-SCAM, que te permite hacer libros rápidos de material que ustedes tienen y tal vez no tienen los... no se consigue por internet. Y el Calibre que permite traducir formatos bien y organizar la biblioteca de uno. ¿No? Después busca por título, me parece, por autor, por... ¿Sí? Sí, yo pienso en ese de fotos, pues las partituras, que a veces vos no tenés partituras y no sabes dónde buscarlas, no sabes cómo recortarlas, no sabes. Bueno, Me eso pasó que yo quise es armar un buenísimo. módulo de partituras para trabajar en una materia y todavía no lo armé porque no Bueno, sé cómo sacarlo de ahí. El CAM-SCAM lo único que tiene es que vos vas sacando y te va armando el libro. Claro. ¿Sí? Y te queda un PDF. Y obviamente lo que hace es que la foto es muy pesada, en cambio el PDF te lo hace más liviano. Claro. ¿Sí? Eso es la idea del PDF, la fórmula PDF. ¿Sí? Eso está bueno, es importante un poco hacerlo. Cuando bajan los libros por internet, está bueno, si no lo saben, lo explico, son cosas técnicas tontas, pero a veces no las sabemos. Conviene poner el nombre del libro más MOBI o EPUB. Si no lo consiguen ahí, lo bajan en PDF. Bien, o si lo van a mandar directamente, lo bajan en PDF. Pero bajarlo en MOBI a ustedes les va a permitir intervenir el texto. ¿Sí? Para ir recortar un capítulo. ¿Sí? Armar un módulo ustedes. Claro. O sea, si lo bajan en PDF, después copian y pegan, les va a quedar con la tabulación que tenía en PDF. Cuando dice el nombre arriba el libro. Oh, perdón. MOBI. A MOBI. Así, no, más sencillo. Es MOBI, como suena, o EPUB. Así. Móvil, EPUB. Son dos formatos. Hay más, pero estos son los más conocidos. Entonces ponen... Sí, con el programa es el Calibre. Ah, con este programa. Sí. Calibre. Cuando vos lo bajás, lo subís al Calibre. Es muy fácil de usar el Calibre. Y después te permite convertir al formato que vos quieras. Por ejemplo, a Word. Entonces Word va a decir, bueno, voy a trabajar tal... Y después lo volvés a transformar en PDF. Claro. Y se lo mandás a los alumnos. ¿Sí? Y son como dos o tres cositas. Para buscar siempre conviene poner el nombre del libro con comillas, porque eso te indica que buscas el libro exacto, Sí. más móvil, más EPUB. Si no lo consiguen así, buscan PDF o lo que sea, ¿no? Claro. Pero también podrían buscar el capítulo directamente, si conocen el capítulo con las comillas. A veces no está el libro, está el capítulo. Ah, sí, me ha pasado de Sí. buscar y están algunos capítulos de algunos. Bueno, eso es como dos o tres cosas básicas. Si ustedes quieren hacer un libro, que eso por ejemplo lo hice yo, lo que ustedes tienen, o sea, lo básico es agrandar la letra o achicar la hoja para celular. Es una cosa sencilla, pero para que la letra no quede chiquita así, o achicás la hoja y le pones a 5, que es la mitad de una 4, que es la que usamos estándar, o agrandás la letra. Entonces no te queda una miniatura cuando vas a leerlo. Bueno, estas son cosas que por ahí pueden hacer los alumnos. En otros cursos que le hemos dado con más tiempo, lo hemos hecho, pero nosotros tenemos poco tiempo, sí lo decimos. Y además nos fuimos dando cuenta que en las experiencias que hicimos, lo más importante es que los alumnos hagan cosas, no solamente Claro. nosotros propongamos este uso. ¿Sí? Y hay esos alumnos que han hecho cosas gloriosas con eso. En un colegio, por ejemplo, hicieron atlas, ¿no?
en matemática hicieron diálogos matemáticos, y después armaron libros, o sea, se han hecho cosas que por ahí yo que vengo de literatura tengo como ideas relacionadas con mi área sobre todo, ¿no? Claro. Pero en música, por ejemplo, armar partituras estaría bueno, armar cancioneros. Claro. Por ejemplo, yo hice cancioneros para otra cosa, yo tengo una editorial de poesía y armé cancioneros de rock. Entonces los bajaba de la cuerda, suponete, yo hice de pistas de rock, ¿no? Hice de bandas medias raras, pero hice, por ejemplo, de Bochatón, que no creo que lo conozcan, de Javi Punga. Y los problemas que tenía era que estaban los acordes, todo, pero cuando lo pasabas a Word había falta ortografía, bueno, los cancioneros los sube cualquiera. Pero bueno, corregí eso y anduvo bárbaro. Está bueno para hacerlo. Sí, Para que los chicos, más que todo, más que Leandro trabaja con el celular. sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo recién conté que, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer era un glosario Sí. para recuperar, por ejemplo. Entonces, Cuando ellos quieren, hay que decirles que hagan un informe o algo y van haciendo su aporte. sí. Que el docente lo puede batir. Sí, o discuten un tema. Eso. Sí, Explicaste recién del WhatsApp. sí. Pero en otra forma donde ellos puedan. No, bueno, en principio nosotros estamos trabajando eso, pero la idea, por ejemplo, que surge muy interesante con este proyecto es, por ejemplo, que ellos recomienden libros, no que nosotros bajemos los libros, recomiendan otros libros, pero por ahí activan la lectura de los compañeros. Yo en un colegio hicimos, en la maratón de lectura, lo que hicimos fue llevar una biblioteca enorme de libros de PDF que habíamos armado con los alumnos, y era increíble cómo se llevaban los libros, estaban re felices, pero se bajaban los libros que ellos querían. Ahí hay un trabajo comunitario. O preguntarle a los padres qué libros recomendarían, en ese libro de WhatsApp discutirlo, que un poco incentivar el deseo de ellos, más que solamente el docente diciendo qué deben leer, ¿no? No, me refería a un trabajo de informe que ellos tengan que hacer y hacer una labor. Bueno, yo contaba, donde por van ejemplo- haciendo sus aportes y donde uno lo Sí, pueda bueno, ver. es genial. Yo, por ejemplo, hice un proyecto de... ¿Eso con qué programa? Eso Yo trabajaría el WhatsApp, en principio cualquiera que tenga comunidad, digamos, que permita diálogo, debate. Lo que pasa es que a mí me gusta la función del WhatsApp, la idea de que te puedan enviar el chat y vos veas el proceso. Ah, Sí, eso es como, me parece que es como hiper importante. Yo, por ejemplo, hago desde el Facebook, pero bueno, soy parte, digamos. Y lo que hago es, por ejemplo, no sé, trabajo el repertorio patrio, te estoy hablando de un terciario, pero les digo que la actividad, y les pongo la actividad que tienen que hacer para la otra semana, es seleccionar una versión del himno nacional y que me comenten para qué lo usarían, o sea, si es para un secundario, si es para un primario, y por qué eligen esa versión. Cada uno me hace un comentario. Bueno, la actividad siguiente es que cada uno comente sobre lo que hizo su compañero. Entonces dice, yo no me hubiera imaginado que existía esta versión. Entonces, en vez de escuchar en clase una versión o perder tiempo en clase de escuchar, en la semana todos escuchamos la versión de todos. Y a veces a mí me sorprenden versiones que no he escuchado, videos nuevos de YouTube, qué sé yo. Entonces todos los años yo me actualizo las versiones que hay y eso me sirve como un material y a todos nos queda todo el relato de todos los compañeros. Cuando hago el trabajo de hacer un trabajo práctico que tienen que hacer sobre la voz de Gardel, por ejemplo, en vez de hacerlo escrito y que yo me lo lleve y corregirlo, se hace en Prezi. Entonces todos nos queda la información de los demás. Ningún trabajo con el mismo material sacado de internet, ningún trabajo es igual al otro. No, genial. Entonces, y cada uno ve el trabajo del otro. Así que el trabajo colaborativo ahí se ve puntualmente. Sí, sí, es genial eso. Sí, es genial lo que se logra eso. Yo, por ejemplo, hice uno de microcuentos y terminaron haciendo un libro que quedó buenísimo. Se editó todo, fue muy bien con ese libro. Entonces, al no estar yo, aparecía el microcuento y todos comentaban los del grupo. Y hacían lecturas que a mí no se me habían ocurrido. Y a partir de esa lectura se corrigió. Porque al generar interpretaciones distintas, se veía la manera de mantenerlas todas o de anular alguna que no te interesaba. Y es increíble eso. Sí, es impresionante el trabajo, como se hace cuando uno se corre del lugar y deja que hable. Porque a veces uno por la angustia bueno, habla uno, ¿no? Hace la pregunta retórica. Y bueno, generan otros caminos, sí, se generan otros caminos. Les voy a ver doy los criterios, ¿les parece? Sí. Y algunos ya nos dijiste vos. Perdón, Voy a dar los criterios y para que ustedes piensen los proyectos.
El primero de los criterios que buscamos es la idea de que lo que hagamos no sea reemplazar, que sea no un reemplazo del papel, sino que busquemos la especificidad de las nuevas tecnologías. Que no sea simplemente sacarle fotos al pizarrón, aunque pueda servir también, que no sea solamente el trabajo como un reemplazo, sino que empecemos a ver las posibilidades. Bueno, vos marcaste algunas. Por ejemplo, y el segundo criterio es muy importante, que es romper la simultaneidad. Que no sea que todos los docentes repitan como si fuese una fábrica, que todos los alumnos repitan como si fuese una fábrica lo que dice el docente. ¿Sí? Que no todos hagan el mismo recorrido, que no todos vean la misma película, que no todos lean el mismo libro. Y que no sea todo Word, porque te dicen usar tecnología del docente, sí, que el Word, y no hay otra. Bueno, la especificidad entonces es buscar otras cosas. Bueno, pero cuando trabajan en Word, por ejemplo, hay cosas re importantes para trabajar de Word que no se trabajan. Como por ejemplo el uso del diccionario, cómo utilizar el diccionario, el corrector gramatical. Y esas son especificidades que uno en vez de negarlas tendría que asumirlas. Ok, listo, te cuesta la ortografía, aprende a usar el corrector. Aprende que va a haber palabras que no te las va a corregir Word porque existen, pero con otro sentido. Que algunas de las, digamos, que cosas, cómo usar la herramienta. Una cosa tan tonta como si no sé si, estoy seguro, me fijo si, que cuál es el sinónimo para ver si es la palabra que estoy poniendo. O sea, utiliza, esas cosas no se exploran, ¿no? Entonces finalmente es para transcribir nada más. Bien, entonces dijimos, los criterios primero, entonces no reemplazable, buscar la especificidad y como consecuencia traer romper la simultaneidad, que es como es muy importante y todavía nos cuesta mucho a los docentes salir de eso, a todos, ¿no? Como salir de ese lugar y a los alumnos también. El gran problema cuando uno empieza a romper algunas cosas es que los alumnos no están acostumbrados a eso. ¿Sí? Los mismos alumnos piden la simultaneidad y forma parte de que a todos nos da miedo el horror al vacío, ¿no? A corrernos a otro lado. Pero la idea es de a poquito tratar de buscar la especificidad de las nuevas tecnologías o de las tecnologías cotidianas ya, porque ya no son nuevas, sino que están dentro de nosotros, y por romper la simultaneidad, que es más pedagógico eso. ¿Sí? Permitirnos esa palabra del otro que muchas veces es otra, y por lo tanto a veces no nos gusta o no nos complica, pero es una voz impertinente para eso, sí. No, lo que, bueno, uno a través de que se anima a hacer ese tipo de cosas, va aprendiendo. Sí, seguro. Entonces, bueno, esto sirve, esto no. Uno va aprendiendo también a manejar el grupo, o esto que decís vos, que yo ahora aprendí que puedo estar fuera. Me encantaría estar fuera para que, o sea, para después enterarme cada uno de para la que digan, participación. inclusive Claro. si quieren decir el brujo la Sí, bruja la esta. vieja. Sí. O que sea o que sean problemas concretos. Che, no hice nada para mañana, ¿cómo hago? Claro. Si voy a hacer esto, o que le explique uno a otro, no entiendo nada. Claro. ¿Cómo que no entendés nada? ¿Qué no entendés? Y por ahí le explica matemática a otro por un audio. Claro. ¿Entendés? Sí. Y si uno estaría, tal vez le caería sobre una responsabilidad que uno por ahí no tiene ganas de hacerlo, tampoco. Y te perdés eso, la explicación del otro. ¿No? La explicación distinta, que por ahí resuelve el problema mejor de lo que lo resolviste Claro. vos. Ahora, ¿vos crees que de forma así natural se da eso? Porque No, ahora viene la tercera parte, el tercer criterio, que es la meta reflexiva. Yo creo que de manera natural no. O sea, dos puntos que siguen, con la continuidad de la práctica y lo reflexivo. Ustedes obviamente van a empezar ahora con una experiencia corta, no van a tener la continuidad, pero el año que viene posiblemente cambian con sus prácticas. La reflexión y la continuidad son claves. Yo, por ejemplo, te cuento un ejemplo de literatura, ustedes lo pueden traspolar a sus prácticas. Si yo quiero corregir mi diagnóstico es que los chicos que escriben mal, o sea, ¿qué haría un maestro tradicional de otra época? Marcar todos los errores. ¿Bien? Y eso hace que la persona diga, no sirvo para esto y punto. O sea, yo tengo que trabajar continuamente, de una manera continua y empezar a corregir algo. Si te digo, bueno, voy a corregir porque voy a encontrarme con que tiene fotografía, que conecta todo con I, que no tiene un párrafo ni un punto. Bueno, a ver, ¿qué trabajo? Pero tal vez empiezo trabajando los conectores, que por ahí es lo que va a poder permitir un significado distinto, no todo con I. A ver, a veces va coma, a veces va cómo, por qué, cuándo, de este modo, papá. Cuando el próximo texto que escribe va a seguir teniendo otros errores. Yo trabajo puntuación, tal vez. Después trabajo ortografía, después trabajo... O sea, pero no pretendo que porque yo le diga a mi alumno que estos son los correctores y le doy una lista, los aprende a usar.
Entonces esa continuidad es importante. Después la metarreflexión también es importante. Yo generalmente la hago de manera comunitaria. Suponete empiezan a dar lección. Entonces digo, cuando termina la lección, mi padre les digo, bueno, hablen 5 minutos de un tema. Entonces nos encontramos, gente que se pasa, gente que no llega, gente... Bueno, termina la clase, ¿qué opinan? Y los chicos son súper crueles. O sea, y saben mucho más de lo que nosotros pensamos, hablaste rápido. Trajiste una lámina pero era chiquita la letra. Pam, 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 pam. Entonces, cuando llegás a la lección 30, ya tenés una reflexión hecha sobre el tema. ¿Sí? Ellos mismos incorporaron una manera de evaluar si está bien o está mal. Que en algún punto lo tenían y en algún punto lo visualizaron. Y en algún punto también entendieron cosas como, por ejemplo, que llevar una lámina no es hacer trampa, que tener una ayuda de memoria no es hacer trampa, y al revés, ¿no? Que estudiar de memoria tal vez no sea la mejor manera de transmitir un conocimiento. ¿Sí? Porque el que está escuchando, si vos estás repitiendo palabras que no entendés, como un loro, el otro tampoco lo va a entender. Pero bueno, digo un ejemplo de lo que sería la continuidad y la metarreflexión. Si me preguntás a mí, no. Pero el error nuestro como docente es un profesor de naturales que me dice, le quiero que escriba un experimento y lo único que me pone es hirvió el agua. Bueno, vos no le diste tampoco un modelo de lo que sería hacer un informe, y no tuviste paciencia, porque, a ver, lo primero que pasa cuando uno da esto, por un informe es, bueno, con el profesor de naturales hicimos un experimento. La hipótesis era que el agua hervía a 90 grados. Para hacerlo nos juntábamos en el gabinete, teníamos los materiales, eran esto. Pusimos a calentar el agua. Es una pavada, pero el alumno no cree que eso es conocimiento. Claro. Y el conocimiento es poder transmitir eso que se hizo. Ahora, si yo les digo, escriban la experiencia, el chico va a poner, pusimos a hervir agua y hirvió. ¿Bien? O sea, y así con todas las materias, digo. Si yo les digo, escriban un informe de la película, ¿qué hacen los alumnos? Tienen que contar la película. Cosa que yo les digo, obviamente todo el año trabajo para que no me escriban el argumento. Porque ver una película no es contarme la película. ¿Sí? Esto tal vez, el argumento tal vez sea cortito así. Bueno, trata de un hombre que pero después me va a tener que contar cosas de otro tipo, ¿no? En el caso de mi área, digo, ¿no? Eso es lo que a mí me importa. O sea, qué género tiene, cómo logra lo que dice, qué significados pueden andar dando vuelta. Bien, pero eso requiere continuidad. ¿Sí? Continuidad y meta-reflexión. Nos cuesta pensar que el conocimiento sea esto, un trabajo, un proceso, pero es un trabajo, un proceso. ¿Sí? Ustedes piensen que lo que uno le enseña a un alumno, eso, bueno, eso lo sabemos muchos de nosotros, para el alumno lo usa 5 años después, 10 años después, porque germina el conocimiento, ¿no? Y una vez se siente frustrado, nos pasa a todos, más a esta altura del año, porque cree que no avanza, porque estamos acostumbrados al conocimiento todo cerradito, y el conocimiento no es solamente lo que uno puede decir, sino lo que puede hacer con lo que sabe. Quiero decir, si yo les pregunto a ustedes si Napoleón comió con Perón, ustedes van a decir que no, y no lo leyeron en ningún lado. Y es porque pueden hacer algo con lo que saben. ¿Sí? Y eso es un poco la idea de trabajar, ¿no? Que nuestros alumnos puedan. Pues imagínate, yo le pregunto a mi alumno, si fuese un alumno bien estudioso del modelo, te diría no sé. Decís, ¿cómo no sabes si Perón almorzó con Napoleón? No sé, te va a decir. Porque no lo leí, no lo estudié, te va a decir. Y vos tienen que saber que eso lo pueden saber sin haberlo leído. ¿Sí? Y ahí va claro, el tema la respuesta esa obedece al formato y no estaba en el libro. Imagínate de cómo aprenden. Vos agarrás y le decís, suponete, Irigoyen habló por teléfono con Del Potro, y un alumno acostumbrado al modelo que estamos teniendo todavía te va a decir, no lo leí, no lo estudié. Pero te estoy preguntando si Irigoyen comió con Del Potro, no lo estudié, te va a decir. Pero la pregunta es de otro tipo, ¿me entienden? Sí. Pero están muy acostumbrados a eso. Y bueno, y nosotros también, entonces Y nosotros un poco también. la idea es esa. Pero yo la pregunta esta que te hacía, Gastón, porque yo sí creo que en algún punto se naturaliza esto que estábamos hablando. Por ejemplo, en una comunidad X, donde ellos creo que intercambian. No sé si a los efectos, digamos, metódicos o como método de aprendizaje o de
aprendizaje colaborativo, cooperativo, ¿no? O sea, no sé si con ese fin... No, ellos lo como- hacen cuando aprenden rap, por ejemplo, entre ellos, y se enseñan unos a otros, Claro. o cuando se enseñan a... Te quiero decir que esto es como una herramienta a la que nosotros, o sea, podemos poner en práctica, pero digo que es preexistente en algún sentido, ¿no? Sí, pero ya que en algún punto yo me di cuenta de este proyecto cuando lo diseñé porque un día se cumplían el 100 años del nacimiento de Cortázar y entonces en un colegio les pasé a un par de chicos un par de cuentos y se lo empezaron a pasar entre ellos de distintos grados y yo dije, pero claro, está acá. Acá está el... Ah, claro. O sea, porque de abajo empezó que los chicos usaran el celular para estudiar. O sea, sacando una foto al pizarrón, empezando con Sí. cosas más sencillas. A mí me hacen eso, por ejemplo. Sacan la foto de... No, no lo copié, profe, espere. Pero vos pensás que una cosa que nosotros no lo hicimos todavía, pero sería re interesante, tal vez para pensarlo, transformar todos nuestros pizarrones en algo a fin de año. ¿No? Alguien que saque todos los pizarrones y que te quede todo el año en los pizarrones, sería una experiencia muy interesante ver tus Sí. pizarrones, Sí. ¿no? Como... Obviamente que no es lo único, digamos, Claro. uno cree que eso No, es... no. pero es una herramienta interesante armar un, Sí. un libro con nuestros pizarrones, ¿no? Sí. Un libro con imagen sería, porque Sí. habría que diseñarlo con el color, todo, me imagino, pero por ahí habría que buscar la manera que la toma quede más o menos parecida, ¿no? Ya habría que pensar cosas... por ejemplo, yo lo que hago, que eso no tiene que ver con este proyecto, pero ya que está lo digo, es hacer videolecciones. Y no saben las cosas que surgen. ¿Como tutoriales así o...? Videolecciones les llamo yo, porque con tutoriales lo que pasa es que muchos aprovechan y no hacen la carita. No ponen la carita, ponen imágenes. Yo lo que quiero a veces es que se animen a la realidad. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué surge? Que la imagen, ¿dónde ponen el celular? Por ejemplo, esa imagen que nosotros estuvimos grabando acá, yo no lo hubiese grabado acá porque está quemada por la luz. Bueno, entonces empiezan a pensar cosas intuitivamente que están buenas. ¿Sí? Que tiene que ver con esto y que tiene que ver con otro mundo que ellos conocen también. Claro, sí. Pero, perdóname, vos ¿qué nombre decís? Videolecciones. Videolecciones, o sea, como que ellos, digamos, de alguna forma... Presenten el tema, en vez de dar la lección oral, Entiendo. Sí. hablan del Claro. tema. Y lo suben a YouTube y queda el tema. A veces lo dejan, a veces queda para cualquiera Claro. que lo suba a ver. Y a veces lo traen, lo vemos en el televisor, pero depende lo que uno esté haciendo, ¿no? Sí, pues ellos a veces están acostumbrados a esto de los youtubers que Sí, en realidad perdón, pero Sí. digo, yo buscando cosas X, ¿no? Por ejemplo, material para determinada clase, bueno, la música en el periodo del Renacimiento, ¿no? O algún autor específico de la época. Y en realidad hay como bastante contaminación, digamos, dentro de lo que es YouTube, porque obviamente uno que conoce termina seleccionando, pero el gran problema también es que le puede pasar también a los alumnos, digamos, en la búsqueda de ese material. O sea, hay mucha cosa que no... O sea, no porque es lo que uno no daría o no piensa, sino que es porque es bastante erróneo desde un montón de lados. Y bueno, yo lo he visto en Es un literatura. riesgo bastante... Lo que pasa es que hay cosas súper... Los booktubers son, que está bien un librito de booktubers, lo que les mandé, son ellos recomendándose el libro. Entonces, a veces hay que ver qué priorizo, ¿no? Sí, Claro. que lean o que lean lo que yo quiero. Por ejemplo, yo a veces hay recomendaciones que son un sí, desastre, sí, sí. para mi punto de vista. Mm. Ahora, es preferible que haya un comentario, aunque sea desde esa comunidad, a que no haya nada. Después uno puede llegar a hacer esto. Si vos trabajás con videolecciones, vos vas a tratar de aportar tu punto de vista y que eso, marcarle lo que está mejor y lo que no está mejor. Igual mejoran bastante con esa idea de que van a ser mirados por otros. Claro. Sí, aparte les debe ser más atractivo también, ¿no? Digo, Bien, esos son un poco los criterios que marcamos. La idea entonces es que ustedes piensen que piensen un proyecto que tenga más o menos estas cuestiones. Y bueno, la idea sería que durante este mes puedan llevarlo en práctica. Y bueno, y que podamos armar un videito con esa experiencia, que lo vamos a compartir en grupo y vamos a seguir dialogando nosotros en grupo. Les pido eso, como no vamos a tener otro encuentro, que si ustedes comentan, por ejemplo, tienen alguna duda del proyecto, que aportemos al proyecto del otro. ¿Sí? Lo digo ahora para los que están viendo y ya cortamos la grabación a ellos. Y nosotros seguimos por ahí pensando algunas cosas más, pero cortamos la grabación, sería que nos envíen
y que nosotros para ahí vamos a escuchar los proyectos del otro para ir a aportarle algo, qué tal si tal cosa, qué tal si tal otra, y bueno, y la idea es llevarlo rápidamente a la hora porque nos queda eso y poder contarlo. Después yo les voy a mandar un formulario que es muy cortito, con sus datos, nombre del colegio, y les cuentan rápidamente la experiencia para que quede registrado y poder hacer los certificados. Bien. Bien, así que nosotros cortamos la grabación de esto y seguimos con nosotros para ir comentando algunas dudas de ustedes. Perfecto.